Argentina es un país inmenso, de la selva al desierto, de los glaciares al calor sofocante del norte. Cada región guarda secretos que el tiempo no ha podido enterrar. Luces que persiguen a los viajeros en la noche, puentes levantados con pactos prohibidos y voces que aún resuenan en quebradas donde ya no vive nadie. Estas no son fábulas inventadas, son relatos que los abuelos todavía susurran cuando la oscuridad cae más pesada sobre los pueblos. Cierra la puerta, apaga la luz, colócate los audífonos, porque lo que estás a punto de escuchar te acompañará mucho después de terminar este video. Cada soldado tiene una historia. Aquí, ninguna será olvidada. Deja tu like y vamos a honrar nuestros guerreros. La luz mala. Región del Litoral, Corrientes y Entre Ríos, Argentina. En las llanuras infinitas del litoral argentino, donde los pastizales se pierden en el horizonte y el silencio de la noche solo es roto por grillos y viento, se habla de un fenómeno que aterroriza a generaciones, la luz mala. Se trata de una esfera luminosa que aparece flotando en los campos a pocos metros del suelo. Algunos la ven como un fuego azul, otros como una llama blanca que titila en silencio. Lo inquietante no es solo verla, sino lo que ocurre después, la sensación de que esa luz te sigue. Era como un farolito encendido que venía hacia mí. Yo iba a caballo. La luz apareció de golpe en el camino. Sentí un calor en la cara. Y la luz empezó a acercarse más. Recé lo que sabía y de pronto desapareció. Nunca más salí solo de noche. Los abuelos aseguran que la luz mala es el espíritu de almas en pena, muchas veces de indígenas o gauchos que murieron sin sepultura cristiana. Otros dicen que son entierros de oro que quedaron malditos. La luz sería una señal de tesoros ocultos, pero quien cava donde aparece acaba enfermo o muerto. En los años 40, investigadores intentaron explicarlo como gases de pantanos que se encienden espontáneamente. Pero lo extraño es que la luz mala no se comporta como un fenómeno natural. Los testimonios coinciden en que la luz persigue, rodea y hasta se detiene frente a las personas, como si tuviera voluntad propia. En 1978, en un campo de Concordia, una familia entera vio cómo una bola luminosa se posaba sobre un corral. El resplandor iluminó a las vacas, que comenzaron a mugir y a chocar contra los postes hasta lastimarse. Cuando el padre intentó acercarse con una escopeta, la luz se apagó de golpe y quedó un olor a azufre en el aire. Otros relatos son aún más inquietantes. Campesinos cuentan que, al ver la luz, escucharon voces susurrando en el viento. Una mujer de Entre Ríos recordó haber oído su nombre repetido varias veces, como si alguien invisible la llamara desde la claridad. En 2003, un grupo de jóvenes pescadores grabó con un celular una luz sobre el río Paraná. En el video, la esfera parece flotar sobre el agua, moviéndose en zigzag. Uno de los muchachos gritó su nombre, y la luz se detuvo como si respondiera. Luego se elevó y desapareció en segundos. El video circuló en la zona, aumentando aún más el temor popular. Hasta hoy, la luz mala sigue apareciendo en noches sin luna, en medio de campos solitarios. Los ancianos aconsejan no mirarla fijo y, mucho menos, seguirla, porque dicen que quien la persigue no regresa nunca, un fuego que no calienta, una luz que no guía y una advertencia que atraviesa generaciones. En el campo argentino, no toda claridad es bendición. El familiar. Provincias del noroeste argentino. En los ingenios azucareros del norte argentino, especialmente en Tucumán, Salta y Jujuy, circula desde hace más de un siglo un relato que todavía hoy se susurra en los cañaverales, la leyenda del familiar. Se dice que es una criatura negra, mitad perro, mitad sombra, que aparece en las noches de zafra. Nadie puede describirlo con claridad. Algunos lo ven como un perro gigante con ojos rojos, otros como un bulto oscuro que se mueve entre los surcos de caña, más grande que un hombre. Lo cierto es que todos coinciden en algo. ¿Dónde aparece el familiar?
Alguien desaparece. Los abuelos de los pueblos azucareros aseguran que el familiar es el guardián de los ingenios, creado por pactos secretos entre dueños poderosos y fuerzas oscuras. A cambio de riqueza y prosperidad, el familiar pide cada cierto tiempo una vida humana. Por eso, cada año, durante la zafra, un peón solía perderse en los campos sin dejar rastro. Mi abuelo trabajó en el ingenio en los años 40, contó doña Alejandra de Monteros. Él decía que cuando el patrón estaba por cerrar un trato grande, aparecía el familiar. Una noche lo vieron arrastrar a un hombre por entre las cañas. Nadie se atrevió a seguirlo. Al día siguiente, dijeron que el trabajador se había ido a otra provincia, pero nunca volvió. Los testimonios se repiten con variaciones. Gritos en medio de la caña, huellas enormes marcadas en la tierra húmeda, perros que ladran desesperados hacia la nada. Algunos aseguran que, tras cada desaparición, los ingenios registraban cosechas milagrosas, como si el pacto estuviera cumplido. En 1973, un grupo de obreros denunció haber encontrado restos de ropa ensangrentada en un cañaveral. La policía nunca investigó a fondo. La versión oficial fue que el trabajador había abandonado su puesto, pero en la zona todos murmuraban lo mismo. Esa noche el familiar había salido a cobrar su deuda. Con los años, la leyenda se expandió más allá de los ingenios. En los pueblos cercanos, los niños crecieron escuchando que no debían caminar solos de noche entre los cañaverales, porque el familiar podía confundirlos con su presa. En 2008, un grupo de jóvenes de Salta afirmó haber visto una figura oscura del tamaño de un toro atravesar el camino frente a su auto. El vehículo se detuvo sin explicación. Cuando lograron arrancarlo otra vez, encontraron en la banquina marcas profundas, como de garras enormes. Hoy el familiar sigue siendo tema tabú en las provincias del norte. Los mayores dicen que, aunque muchos ingenios cerraron, la criatura nunca desapareció, que aún ronda por las noches, buscando a quienes se aventuran solos entre la caña. Una sombra que protege fortunas, un pacto que exige sangre y un recordatorio sombrío. En los ingenios del norte argentino, no todos los desaparecidos se pierden por accidente. La difunta Correa. San Juan, Argentina. En las rutas áridas de San Juan, donde el sol raja la tierra y el viento levanta polvo interminable, miles de viajeros hacen un alto frente a un santuario humilde, el de la difunta Correa. Allí, botellas de agua se apilan hasta formar montañas de vidrio y plástico. No son simples ofrendas, son promesas de fe hacia una mujer que, según cuentan, murió en el desierto, pero nunca dejó de caminar con los vivos. La historia se remonta al siglo XIX. Deolinda Correa, esposa de un soldado reclutado a la fuerza, partió con su bebé en brazos para buscarlo. Cruzó desiertos sin agua, guiada solo por la esperanza. Días después fue hallada muerta por arrieros, pero el niño seguía vivo, mamando de su pecho milagrosamente. Desde entonces, comenzaron a aparecer relatos de viajeros salvados por su intervención. Arrieros que, perdidos en la sequía, aseguraron ver la figura de una mujer que les entregaba agua fresca. Conductores que, tras quedar varados, juraron escuchar una voz femenina decirles dónde encontrar ayuda. Yo lo viví en 1994. Se me reventó una goma en plena ruta de madrugada y no tenía agua. Sentía que me moría. Me quedé dormido y soñé con una mujer que me daba una botella. Al despertar, estaba ahí. Desde entonces, cada viaje le dejó 2 botellas en su santuario. El fenómeno creció con los años. Hoy, miles de devotos viajan desde todo el país hasta Vallecito, en San Juan, donde está el santuario principal. Las montañas de botellas son testimonio de los milagros que muchos aseguran haber recibido. Desde curaciones inexplicables hasta viajes salvados de la tragedia. En 2007, un equipo de televisión grabó en el santuario de noche. En las imágenes, entre las velas encendidas, se ve claramente una silueta femenina acercándose al altar. No había nadie más allí. El material nunca fue emitido completo, pero circuló en copias entre los fieles. Para algunos, la difunta Correa es un mito popular. Para otros, una santa no reconocida por la Iglesia, pero más poderosa que muchas de las oficiales.
Lo cierto es que su presencia sigue viva en las rutas argentinas. Conductores dejan botellas de agua en los altares improvisados a la orilla del camino, convencidos de que ella cuida cada kilómetro. Una mujer que murió de sed, un niño que sobrevivió contra toda lógica y un culto que se multiplica con cada viajero que agradece no haber quedado solo en la ruta. En el desierto argentino, donde la vida y la muerte se confunden, la difunta Correa sigue caminando, no con cuerpo, sino con fe. El Puente del Diablo. Córdoba, Argentina. En las sierras de Córdoba, donde los ríos bajan furiosos entre piedras gigantes, se levanta un puente colonial que los locales llaman con respeto y temor, el Puente del Diablo. Su arco de piedra, construido hace siglos, es tan perfecto que los abuelos aseguran que ningún hombre lo hizo solo. La leyenda cuenta que, durante la época colonial, los vecinos de la zona necesitaban cruzar un río caudaloso. El trabajo era enorme, y los albañiles decían que no lograrían terminarlo. Una mujer, desesperada por la situación, habría invocado al mismísimo diablo, pidiéndole que construyera el puente en una sola noche. El trato fue sellado. El diablo lo haría, pero a cambio pediría el alma del primer ser que cruzara. Al amanecer, el puente estaba terminado, sólido e imponente. Los vecinos, aterrados por el pacto, idearon un engaño. En lugar de una persona, soltaron un gallo negro que cruzó primero. El diablo, burlado, rugió de furia y desapareció, dejando marcas en las piedras como recuerdo de su presencia. Mi abuelo me llevaba de chico, contó don Ernesto, de Carlos Paz. Siempre me decía, mira bien las piedras del costado, ahí está la garra del diablo, marcada para siempre. Y es cierto, parecen dedos enormes clavados en la roca. Con el tiempo el puente se convirtió en lugar de paso obligado, pero también en escenario de fenómenos extraños. Vecinos aseguran que, en noches sin luna, una figura oscura se para en medio del arco, observando a quienes cruzan. Algunos sienten que el aire se vuelve más pesado, como si alguien invisible caminara a su lado. En 1986, un grupo de estudiantes que acampaba cerca relató haber escuchado pasos en el puente a medianoche. Cuando se acercaron, vieron una sombra enorme que se deslizaba sobre las piedras, sin forma clara. Al encender una linterna, la figura desapareció, pero el eco de los pasos siguió sonando hasta el amanecer. Otros testimonios hablan de risas graves que se mezclan con el ruido del río. Una mujer de la zona contó que Yo iba cruzando sola y de repente escuché una voz, aquí, muy cerca del oído, que me dijo, no debiste pasar. Corrí tan rápido como pude. Desde esa noche, nunca volví a pasar por ahí. No debiste pasar. Hoy, el Puente del Diablo sigue en pie, desafiante, atrayendo turistas y curiosos, pero los locales mantienen el respeto. Nadie se atreve a bromear al cruzarlo de noche, porque saben que, aunque el gallo ganó aquella vez, el diablo nunca olvida una deuda, un arco perfecto construido en una noche, un pacto sellado con fuego y engaño, y una advertencia que las sierras repiten con su viento. En el Puente del Diablo, cada paso tiene un precio. El Nahuelito. Lago Nahuel Huapi, Patagonia, Argentina. En el sur de Argentina, rodeado de montañas nevadas y bosques eternos, se extiende el lago Nahuel Huapi. Sus aguas frías y profundas esconden uno de los misterios más persistentes del país, la presencia de una criatura a la que llaman el Nahuelito. Los primeros relatos datan del siglo XIX, cuando pobladores mapuches hablaban de un ser enorme que emergía del agua en las noches de luna llena. Lo describían como una sombra que rompía la superficie, con un lomo oscuro y movimientos lentos, como de serpiente o reptil. En 1910, un navegante chileno reportó haber visto una figura que medía varios metros, desplazándose cerca de la costa. Su testimonio fue publicado en diarios de la época y generó rumores que nunca cesaron. Yo lo vi en 1960, relató don Eulogio, antiguo pescador de Bariloche. Era al amanecer, estaba solo en mi bote,
Vi que el agua se levantaba como una ola grande. De repente salió un lomo, largo, negro, que se movía hacia la orilla. Pensé que era un tronco, pero luego se sumergió con un chapuzón que me casi tira al agua. Nunca más volví a pescar solo. Con los años, las apariciones se multiplicaron. Turistas y lugareños aseguraban ver ondulaciones extrañas en sectores tranquilos del lago. Algunos incluso sacaron fotos. En 1977, una imagen borrosa mostró lo que parecía ser una cabeza alargada asomando sobre el agua. El diario Río Negro la publicó y el mito del Nahuelito se hizo nacional. Investigadores intentaron explicarlo como troncos flotantes, ondas del viento o simples ilusiones ópticas. Pero lo curioso es la consistencia de los relatos. Siempre hablan de una criatura alargada, con movimiento propio, que desaparece de golpe en las profundidades. En 1994, un grupo de kayakistas afirmó haber visto algo gigantesco bajo sus embarcaciones. El agua se agitó como si un cuerpo enorme pasara por debajo. Uno de ellos relató que sintió una vibración, como si algo rozara el casco. Llegaron a la costa pálidos, convencidos de haber estado a metros del Nahuelito. Los científicos del Parque Nacional niegan oficialmente su existencia, pero reconocen que el lago tiene zonas de más de 450 metros de profundidad, aún poco exploradas. Para los locales, allí podría esconderse cualquier cosa. En 2006, una familia de turistas tomó una secuencia de fotos en la que se ve claramente una figura larga, semejante a un cuello, que asoma y se sumerge en segundos. El material fue entregado a un canal de televisión, pero nunca se dio una explicación definitiva. Hoy, el Nahuelito sigue siendo parte de la identidad de Bariloche. Algunos lo usan como atractivo turístico, otros lo mencionan con respeto, como quien habla de algo real pero peligroso, porque en el fondo todos saben que el lago guarda secretos demasiado grandes para ser invento. Un espejo de agua inmenso, un silencio que se rompe con ondulaciones extrañas, y un misterio que convierte al Nahuel Huapi en algo más que un paisaje, en un lugar donde lo desconocido aún respira. Los susurros de la quebrada de Humahuaca. Jujuy, Argentina. La quebrada de Humahuaca es un valle imponente, rodeado de cerros multicolores y pueblos donde las tradiciones indígenas siguen vivas. Es patrimonio de la humanidad y un destino turístico. Pero más allá de la belleza, los lugareños cuentan algo que incomoda a los visitantes: las voces que responden en la soledad de la quebrada. Los viajeros aseguran que, al caminar solos por ciertos senderos, escuchan sus propios nombres susurrados desde las paredes de roca. No es eco, dicen los locales, porque las palabras no repiten lo dicho, contestan con frases distintas, como si alguien invisible escuchara y respondiera. Yo estaba con mi hermano en Tilcara, contó Rosa, vecina de la zona. Grité para probar el eco. La montaña me contestó, pero no repitió lo que dije. Dijo mi nombre clarito: Rosa. Nos quedamos helados. Desde ese día no camino sola por ahí. Los ancianos explican que esas voces serían de los antiguos pobladores, guerreros y pastores que murieron defendiendo sus tierras. Otros creen que son guardianes, espíritus que vigilan los caminos de montaña. Lo cierto es que los relatos coinciden. Los susurros aparecen al atardecer, cuando el sol tiñe las piedras de rojo. En 1979, un grupo de estudiantes universitarios registró el fenómeno. Lanzaron frases al aire y las grabaron. Al revisar la cinta, además de sus propias voces, escucharon respuestas que no habían oído en el momento. Frases en quechua y aymara, lenguas que ninguno de ellos hablaba. En 2001, un guía turístico relató que, mientras llevaba a un grupo de extranjeros, escuchó que lo llamaban por su apodo de infancia. Nadie en el grupo lo conocía. El hombre se puso pálido y aceleró la caminata hasta llegar al pueblo. Algunos pastores dicen que las voces no solo llaman, sino que también advierten. Un anciano aseguró que en los años 50, una voz lo detuvo cuando intentaba cruzar un río crecido. El hombre se detuvo, y minutos después, la corriente arrastró piedras enormes por el mismo lugar donde iba a cruzar. Hoy, los turistas se maravillan con la belleza de la quebrada,
Pero pocos conocen esta faceta inquietante. Los locales recomiendan respeto, no gritar por diversión, no provocar a las montañas, porque lo que parece un eco puede no serlo. Un valle que guarda siglos de historia, un paisaje que responde a los vivos, y una advertencia que resuena entre los cerros. En la quebrada de Humahuaca, el silencio nunca está solo. Argentina no es solo tango, fútbol y paisajes infinitos. Es también un territorio donde lo invisible respira y donde cada región guarda un secreto que no se deja olvidar. Luces que persiguen en la noche, sombras que protegen fortunas a cambio de sangre, una mujer que sigue caminando en el desierto y susurros que contestan en montañas que parecen vivas. Son historias que atraviesan generaciones, contadas por abuelos al calor del fogón, y que todavía hoy siguen helando la sangre de quienes se atreven a escucharlas. Ahora dime tú, ¿conocías alguno de estos misterios de Argentina? ¿O en tu familia aún se cuentan relatos parecidos que siguen sin explicación? Déjalo en los comentarios. Tu voz mantiene vivos estos ecos. Y si quieres seguir viajando por los secretos más oscuros de América Latina, suscríbete al canal, deja tu like y prepárate, porque lo que viene será aún más imposible de olvidar.